Y vamos a otras informaciones porque las autoridades brasileñas comenzaron la reconstrucción de un municipio que fue arrasado por un tornado, uno de los más potentes de los que se tenga registro en ese país. El 90% de los edificios quedaron con daños, mientras que las ayudas están comenzando a desplegarse para miles de damnificados. Algo nunca antes vivido por los habitantes de Río Bonito do Iguazú, en Brasil. El paso de un tornado dejó desastre en una tragedia sin precedentes en esa parte del país. No hay mucho que podamos hacer. Perdóneme que llore. Lo único que nos queda son la ropa y los documentos. Mi sustento, mi taller mecánico se ha perdido y mi hijo trabajaba conmigo. Le pediremos a Dios fuerza y valor para la gente, no solo para mí. El municipio de 14.000 habitantes vio como un tornado con vientos de más de 250 kilómetros arrasó con todo a su paso, convirtiéndose así en uno de los 10 tornados más poderosos que ha golpeado a Brasil. El desastre obligó a decretar estado de calamidad en las zonas afectadas. Han llegado 2 aviones porque estamos prestando servicios hospitalarios a los hospitales de Laranjeiras. Estos hospitales atendieron a casi 500 personas en 12 horas, así que los estamos atendiendo y derivando pacientes. Hemos elaborado un plan de contingencia para el SAMU. 750 personas resultaron lesionadas, mientras las labores de limpieza ya están en marcha. Las autoridades reportaron que ya no se busca a personas de entre los escombros y la cifra cerró en 6 víctimas fatales. Fue una noche muy triste e intensa, hubo pérdidas de vidas, algunos pacientes permanecen en la UCI y estamos actualizando su estado de salud. Los expertos aseguran que una supercelda creó el escenario ideal para ese fenómeno que también se registró en otras zonas, aunque sin daños mayores. Ahora, la pequeña Río Bonito do Iguazú comienza lo que será una lenta reconstrucción tras un tornado que hizo frágil hasta la construcción más firme en esa parte de Brasil. 14 horas con 10 minutos con Pablo Torres para hablar de toda la actualidad internacional. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Cami, cómo estás? Muy bien. ¿Con qué vamos a partir? Hay harto que revisar. Vamos a partir en la región, en Brasil, cuando se siguen conociendo más detalles del tornado que afectó a la ciudad, al municipio de Río Bonito do Iguazú y que deja hasta el momento 6 víctimas fatales y con estas imágenes una ciudad prácticamente destruida. El 90% de las estructuras tienen daño. Y parece una escena de guerra, Pablo. Exactamente, podríamos compararlo con una escena de guerra y todavía se está cuantificando realmente la afectación en los edificios cuando ya se sabe, por ejemplo, que el sistema eléctrico está prácticamente suspendido en ese lugar, producto que no hay cableado que llegue, como también el sistema de agua potable. Y ahí hay 2 urgencias, pero antes de todo eso se tiene que empezar con la limpieza. La buena noticia de parte de las autoridades es que ya se terminó el proceso de búsqueda de personas, es decir, ya se cerró en estos 6 víctimas fatales que se encontraron producto de esta tragedia. Una de ellas tiene 14 años, la otra tiene más de 80, es decir, qué pena. Hay una variación. Son de 2 ciudades finalmente, la mayoría se concentran en Río Bonito do Iguazú, entonces ahí hay una afectación mucho mayor, lo decíamos. Y hasta ese lugar han llegado las ayudas y las autoridades, incluso con un despliegue militar para poder ayudar a esas personas. Pero tenemos el momento justamente en que este tornado empieza a golpear y ya les vamos a estar contando el origen de cómo se forma este tornado y estas son las imágenes de ese momento. Impresionante. Exactamente. Lo que ocurrió ahí fue en un servicentro, en una de las 3 gasolineras que tiene finalmente esta ciudad y que lograron registrar finalmente. Ellos se escondieron en lo que era el taller de la vulcanización, por así decirlo. Ese era el lugar donde ellos se pudieron refugiar para que nada de los escombros los golpeara. Prácticamente el metal de la construcción fue volado por la fuerza de los vientos que alcanzaron sobre los 250 kilómetros por hora en ese instante. Y lo llamativo es que siempre, como lo hemos visto aquí en nuestro país, Camila,
Dani, vemos la ruta del tornado. Con las imágenes aéreas cuesta ver por dónde pasó específicamente el tornado, es decir, el diámetro de este tornado, la magnitud que tuvo fue mucho más grande de lo que se esperaba, siendo que los tornados no son anormales en Brasil, lo han dicho los expertos, entonces ahí hay un tema bastante importante. Y ya se habla de este tornado como uno de los 10 más poderosos que ha golpeado a ese país, mientras se está también haciendo un análisis de la zona rural para ver si hay más personas afectadas finalmente por este fenómeno que ha sido bastante duro con estas 6 personas fallecidas que ha dejado. Muy destructivo. Exactamente, muy destructivo. Y por lo mismo es que se tiene que seguir avanzando en finalmente poder reconstruir esta zona. La razón de este tornado es que había un ciclón en ese lugar bastante especial y además dejó una supercélula. Y los expertos han dicho que las supercélulas son los que forman los tornados más poderosos. Entonces, eso finalmente llevó a que este tornado de categoría EF3, como se miden finalmente estos fenómenos, dejara este desastre. Ahí lo están viendo en lo que fueron los primeros momentos, con autos volcados prácticamente y también los postes del tendido eléctrico derribados producto de la fuerza del viento. Vamos a ir a Ucrania, donde empieza una etapa que tal vez es de las más crudas de esta guerra que continúa, en esta guerra que está realizando Rusia, porque ahora han acusado que los ataques rusos han dejado diezmado el sistema eléctrico e incluso con una capacidad de generación cero. Así lo dijo justamente la empresa estatal encargada de la alimentación energética en ese país, producto de cientos de ataques que han ocurrido, ataques por cientos de drones finalmente que han sido lanzados a distintos puntos y además misiles. Ahora, ¿cuál es lo más grave de toda esta situación? ¿Qué es lo más preocupante? Que se atacó a 2 subestaciones eléctricas que alimentan a plantas nucleares. Y ahí las autoridades de Ucrania han llamado a toda la comunidad europea a condenar esta situación, a aumentar las sanciones, porque las consecuencias... Por el peligro. Exactamente. Se habla finalmente de que si no funcionan estas subestaciones, finalmente estas centrales nucleares podrían dejar de funcionar. Claro. Y el material nuclear ya no se puede almacenar de manera correcta. Es decir, podríamos tener nuevamente, siempre se advierte, pero... Una amenaza internacional. Exactamente. Podría convertirse. Sobre todo en el territorio europeo, que ya lo vivió con Chernobyl hace muchos años y esa tragedia finalmente sigue rememorándose cuando ocurren estos ataques en el territorio ucraniano. Vamos a Estados Unidos porque ya se ha sacado una cuenta con 1000 vuelos aproximadamente cancelados por día, producto de esta para de los trabajadores de los aeropuertos, producto del cierre del gobierno estadounidense. Lo hablábamos ayer justamente, sí, que se sigue discutiendo y que no se ha llegado a un acuerdo para liberar los fondos de parte del gobierno federal de los Estados Unidos y ahora se siguen cancelando vuelos. Durante esta jornada... ¿Son vuelos nacionales? Son vuelos nacionales por ahora, pero no se tiene que dejar fuera vuelos internacionales dependiendo de la capacidad de cada aeropuerto. Y por ejemplo, uno de los afectados es el aeropuerto de Atlanta, que tiene conexiones con nuestro país, como también el aeropuerto de Newark en Nueva York, que tiene conexión con Europa y también con Asia. Y eso también está preocupando a los trabajadores y a las autoridades aeroportuarias de los Estados Unidos. Lo decíamos justamente, 1000 vuelos por día aproximadamente. Ayer eso sí fueron 1500. Para hoy día se esperaban 1000 y eso también ha preocupado a las autoridades debido a que esto no ha cambiado y para el 14 de noviembre podría haber un 10% finalmente de los vuelos totales afectados al interior de los Estados Unidos.